Bueno, nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad y especialmente a Héctor Dilaela, que fue el que eh, hizo hincapié en este tema, del cual pues yo tuve, digamos, la posibilidad de encontrar, como decían el otro día, unas huacas, sobre todo en temas investigativos. De esas me he encontrado varias en la vida y esta fue una de ellas. Ocurrió el 24 de junio de 1935 entre dos aviones de la compañía SACO, que era la Sociedad Aérea Colombiana, y la SCACTA, que es la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, un accidente que tuvieron en el aeropuerto de Medellín, que en esa época se llamaba Las Playas. Ahora se llama, bueno, no me acuerdo, pero en esa época se llamaba Las Playas. Y básicamente, decía, porque no me cambia esto, ya, básicamente estos archivos pertenecen a un señor que se llamaba Alfonso Uribe Misas, que fue la persona que está en el lado izquierdo, fue una persona un abogado muy importante colombiano que en su época fue diplomático, senador, y ejerció durante muchos años la abogacía, sobre todo en temas penales, con muchísimo éxito. Y además los archivos judiciales del Juzgado Segundo Superior de Medellín, en donde reposan muchas de las diligencias que se hicieron con ocasión del accidente. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo llegó esto a sus manos? Y la verdad es que, como ocurren todas las cosas de una forma fortuita, una vez conversando con un amigo historiador en Bogotá, y que sabía que yo coleccionaba fotos y cosas relativas a la SCACTA, me dijo, tengo un amigo en Medellín muy querido, que se llama Camilo Uribe Posada, y él tiene muchas fotografías de SCACTA. Pues me dio el dato, yo lo contacté, viajé a Medellín, pero por supuesto nunca me imaginé lo que iba a encontrar. Entonces me sacó como 2 o 3 legajos completos llenos de documentos, fotografías y tal, que correspondían a todos los archivos del doctor Uribe Misas en su, digamos, en su trayectoria como apoderado de la SCACTA, defendiendo a la empresa por este accidente. Eso se conservó con él y con su familia durante muchos años. Más adelante vemos qué pasó con esos archivos. Esos archivos quedaron cuando él murió, estaba en Bogotá y vivía con una hermana, ya era viudo, y ella guardó esos archivos y después de muchos años se los entregó al bisnieto, que se llama Camilo Uribe Posada, y ahí es donde viene realmente toda esta historia. Yo, como le digo, tuve acceso a todos esos archivos, los escaneé, los estudié y se los compartí a un amigo, por supuesto, con el beneplácito de la familia Uribe Posada, y él me dijo que él quería escribir un libro sobre el tema, y realmente lo hizo. Él se llama Mauricio Maña, y esta es una de las carátulas de una primera versión de ese libro. Ya después él cambió, inclusive me la tiene dedicada allí, pero realmente habla de, él dice la verdad, pero como el título, pero ese no era el verdadero título del libro que él trató de escribir sobre este tema y del cual hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué pasó ese accidente? El 24 de junio, a las 3 de la tarde aproximadamente, se chocaron 2 trimotores, uno de la SACO y otro de la SCACTA, en el mismo aeropuerto de Las Playas, que estaba para entre Manizales y el F-31 de la SACO, que estaba detenido esperando salir. Realmente en el video que presentó Héctor Dilaela dice que Gardel vino directamente de Barranquilla a Bogotá y luego se desplazaba a Cali vía Medellín. Eso es parcialmente cierto. Él vino por Cartagena, Barranquilla, y de Barranquilla se desplazó directamente a Medellín, donde tuvo varias presentaciones. Y posteriormente viajó a Bogotá, hizo muchas presentaciones y regresaba a terminar su gira en Colombia, en la ciudad de Cali. Por esa época los aviones
no podían viajar directamente entre Bogotá y Cali, porque tenían que pasar toda la cordillera central, y esa está a más de 4.000 metros. Entonces los aviones no tenían la autonomía para pasar eso, sino que tenían que hacer el trayecto vía Medellín. Por eso el avión vino primero a Medellín, o trajeron primero a Gardel a Medellín para luego continuar hacia Cali, siguiendo la ruta del río Cauca, que es uno de las vías principales de Colombia que las recorre en un gran trayecto de sur a norte. Entonces esta es una foto de ese avión F-31 fatídico, y este era el Manizales. Tengo que aclarar que, como ocurre en todo, los accidentes aéreos no acaecen sencillamente porque en algún momento se estrelló uno con otro o le falló un motor. No, todos los accidentes aéreos, y en general también ocurre con los accidentes marítimos, es una secuencia de eventos que se van guardando y recopilando, y finalmente todos concluyen con el tema del accidente. Y este caso, pues, no es la excepción. Aquí tenemos unas imágenes de Gardel cuando estaba en Medellín, con todas sus personas agasajándolo, y eso es parte de una revista que se llama Cromos, muy importante en esa época. Entonces, lo mostraban por todas partes y le hacían, realmente fue un personaje muy importante dentro del canto argentino. Y en Colombia, a partir de esa visita de él y de su accidente, se generó una afición enorme por el tango, especialmente en Medellín, donde hay inclusive un sitio que se llama la Casa Gardeliana, que es muy importante porque hay concursos de baile y bueno, va mucha gente, o iba mucha gente a ese sitio a homenajear a Gardel y a escuchar tangos. Entonces, ¿quién fue uno de los participantes de este evento? Es el personaje que vemos a la izquierda, que era Ernesto Samper Mendoza. Aquí está con su mamá, y bueno, era un personaje de la alta sociedad de Bogotá, muy influyente. Y este señor fundó en 1933, tal vez, un año antes, fundó una compañía que se llamaba La Saco, y un mes y medio antes del accidente viajó a los Estados Unidos y trajo 2 trimotores Ford de Kansas. Algunos dicen que Pan American estaba también detrás de eso, como ocurría con todas las industrias de navegación aérea, y que Pan American tenía un porcentaje de las acciones. Eso todavía no está comprobado, pero bueno, él se vino con unos pilotos americanos volando entre Kansas y Bogotá, y pusieron a volar los aviones básicamente porque él había conseguido un contrato para transportar correo entre Bogotá y Medellín, básicamente los periódicos y mucha correspondencia. Entonces él viajaba entre estas 2 ciudades. Ese accidente, como le digo, ocurrió a las 3 de la tarde, se chocaron los 2, y ¿quiénes perdieron la vida allí? Realmente perdieron la vida como 17 personas. Todos los ocupantes del trimotor Ford de la Skakta, que estaba esperando en la pista a que el avión de Saco despegara. El piloto, copiloto, un camarero y otros personajes muy importantes que están allí. Entre ellos un señor Estanislao Zuleta Ferrer, que era un político muy importante de Medellín. Y en el avión de Saco perdieron la vida, pues, Gardel, el copiloto, que se llamaba Willis Foster, Gardel, Barbieri, Alfredo Lepera, José Corpras Moreno, el empresario chileno Celedonio Palacios y el promotor Gerente Suárez. Aquí pues hay algunas de esas muestras en los periódicos, que habla de 15 muertos y 5 heridos. Realmente salieron con vida 5 personas del avión. Estos 2, Asaf, que murió poco después, Riverol, que falleció a los 2 días, José María Aguilar, que duró mucho tiempo en el hospital, pero se logró salvar, el catalán José Plaja, y curiosamente, el jefe de tráfico de la SACO, que se llama Graham Flynn. Esta persona salió incólume del accidente, porque él iba situado cerca de la puerta. Estos aviones tenían el ingreso por el lado derecho del avión,
y él estaba sentado en un asiento cerca de la puerta. Y cuando, pues se supone que cuando él vio que el accidente era inevitable, abrió la puerta y se tiró a la pista. Y pues quedó con unas rasguñaduras, pero no le pasó nada. Lo curioso es que a esta persona, que digamos que fue el único testigo que pudo realmente declarar y saber, podría declarar y saber qué pasó, lo sacaron del país al día siguiente y nunca más se volvió a saber de Graham Flynn. No pudo dar declaraciones ni nada. A la SACO no le interesaba que esta persona fuera testigo del accidente y pudiera declarar. Entonces, hay un punto, una parte muy importante en toda esta historia, y existe una cosa que se llama el espasmo cadavérico. Es decir, uno cuando ve venir el peligro, y eso lo digo por experiencia y por otras personas que en un momento me enseñaron sobre ese tema, uno ve venir el peligro le llega a los ojos y después pasa al cerebro y usted queda paralizado. Aparentemente lo que le pasó a Samper Mendoza fue algo similar, porque lo encontraron con una mano agarrotada como un arma de suicida, y para poderle, digamos, mover eso tuvieron casi que fracturarle el antebrazo, ¿ya? Para sacarlo de la palanca de mando y poder mover su cuerpo. Entonces es muy posible que una de las razones hubiera sido esta, de que el tipo vio venir el peligro y no supo qué hacer y se quedó ciego. Realmente no hubo mucho tiempo. Entonces aquí hay algunas fotografías de todas estas personas. Este es el piloto del avión Manizales, y aquí hay otros personajes, y este es Willie Foster, que era el copiloto. Ya veremos más adelante que este era un hombre menor de edad. Allí no pareciera que fuera menor de edad, pero nunca tuvo experiencia como copiloto, ni licencia, ni nada. Entonces, esa es otra de las fallas grandes. Y aquí a mano derecha tenemos más o menos una reconstrucción de dónde iban las personas sentadas, dónde estaban sentadas en el avión, y había tantísimo equipaje y tantas cosas. Veremos más adelante si el avión realmente estaba sobrecargado o no, porque inclusive en el baño, cuando el avión voló, cuando llegó a Medellín, le cargaron una serie de películas, además de su equipaje y de todas sus cosas, le metieron más peso en Medellín. De este accidente hay muchísimos mitos y leyendas. Que entonces que el piloto perdió el control porque Gardel había disparado un arma y lo había herido, lo había pegado en la cabeza al piloto por una discusión que tenían con otro de los pasajeros de Gardel. Que el avión llevaba el peso permitido y está probado que realmente iba muy sobrecargado. Que el piloto Samper Mendoza estaba borracho y que Lepera le pegó un balazo a Gardel. La verdad es que a Gardel sí le encontraron, cuando le hicieron la autopsia, le encontraron un casquillo de bala en la cabeza. Pero eso lo traía Gardel desde una discusión que él tuvo en Buenos Aires muchos años, en sus épocas pues, bravas de su vida agitada en Buenos Aires. Y que había pues un acto de sabotaje por la rivalidad que existía entre Skakta y Saco. Bueno, nada de eso es cierto, y todos esos mitos se lograron descartar. De hecho, hasta ahora, por lo menos que yo he sabido, se han escrito un par de libros sobre este tema, este de Aquiles Echeverri y otro presentado por un señor Jaime Rico. Ambos son de Colombia, pero ninguno de ellos, y aquí es donde yo les muestro que está un pedazo de lo que quedó del pasaporte de Gardel. ¿Ah? No realmente, solamente está parte de su foto y la firma, pero no dice de dónde nació ni nada. Estos dos libros yo los he mirado y no contienen cosas contundentes realmente del accidente, porque la investigación que se llevó a cabo
pues hubo varias fuentes y realmente el único que tenía la parte jurídica de eso era Alfonso Uribe. Entonces, y él, esto se vino a, digamos, a descubrir solamente cuando yo me encontré esa huaca. Esta es una foto anterior de un vuelo donde venía Gardel. Esa no es la del accidente, sino que creo que fue durante el vuelo de Medellín a Bogotá. Entonces allí aparecen pues varios de los personajes que murieron allí. En esta también hay otros. Estos están ya en el aeropuerto posiblemente de Medellín antes del vuelo, y hay algunos de estos personajes, Massaf, Barbieri, y algunos de esos. Es una foto realmente histórica muy, muy interesante. Tengo que agregar otra cosa, y es que entre los eventos que concurren para un accidente al final, hay uno, por ejemplo, muy interesante. La SCACTA había negociado con Gardel y sus acompañantes transportarlo a Cali por 500 pesos. Pero Saco se enteró, y Samper Mendoza se enteró de esto, y como quería hacerle contrapeso a la SCACTA y darse propaganda, entonces lo ofreció que los llevaba por 400 pesos. Realmente era una rebaja significativa, y estos pues no dudaron un momento en quitarle el transporte a SCACTA y dárselo a la Saco. Entonces el F-31, ellos abordaron en Bogotá, fueron a Medellín, los pilotos eran americanos, no ingleses, como dice el video de Héctor Dilala. Eran dos pilotos americanos que trajeron el avión, y unas horas antes había volado de Bogotá a Medellín Samper Mendoza en un avión pequeño que él utilizaba frecuentemente para sus viajes. Dejó el avión y llegó por la mañana, almorzó en Medellín. Otros dicen que él se había sobrepasado de copas. Eso no está probado, porque en esa época pues no hacían, en las investigaciones no hacían exámenes de sangre ni ese tipo de cosas para ver el grado de alcohol que tenía la persona. Entonces, esa es como una de las consecuencias o de los antecedentes del accidente. Esta es una imagen más o menos de parte de la defensa que hizo Alfonso Uribe Misas ante los tribunales, y muestra una imagen de cómo era el aeropuerto de Las Playas. Este lado izquierdo es la parte sur de la pista. El aeropuerto se encuentra más o menos en una dirección sur-norte, y esta parte central y acá es la parte del carreteo, y tiene una zona de emergencia y una zona neutral, que después vamos a ver unas fotografías. Entonces, esto es muy importante porque aquí se basa muchas de los argumentos que tenía la Saco, porque Saco decía que el avión no había partido de aquí, sino de esta parte de derecha, por la zona, digamos, de emergencia, ¿ya? Y que no pudo ver este avión que estaba aquí, que era el de la SCACTA, porque aquí había un maizal y una serie de cosas que le impedían la vista. Entonces, la investigación realmente probó que eso no era cierto, y ese fue uno de los argumentos principales de Saco para decir que era un error totalmente de SCACTA. El avión principió a decolar de aquí, tuvo un pequeño giro hacia la izquierda por efecto del viento y de la rotación de las hélices, y luego principió a desviarse inexplicablemente hacia la derecha, y fue directamente acá hasta donde estaba el avión, y lo estrelló. Hay un dicho colombiano que dice: ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se estaca? Entonces realmente esto fue lo que pasó. Un avión se chocó directamente de frente con el otro, ambos estaban llenos de gasolina. Luego el incendio fue pavoroso. Y aquí hay una fotografía de más o menos, una fotografía aérea tomada después del trayecto de la pista. Y en esa época este aeropuerto tenía una pista, digamos, lateral, que se usaba para aviones pequeños y que no tenían
no necesitaban muchísimo pista para decolar, pero usualmente la pista principal es esta. Aquí estaban los hangares y aquí fue donde ocurrió la colisión. Esta es otra imagen mucho más detallada y muestra realmente el punto donde principió a desviarse el avión. Como le digo, una pequeña giro hacia la izquierda, el piloto trató de enmendar, pero luego se fue completamente a la derecha. Por aquí es donde yo supongo que a este señor le dio el espasmo que lo dejó paralizado, porque dicen los expertos que si él hubiera reaccionado en este momento, a pesar de que había muy poco tiempo, pero él hubiera parado los motores y hubiera aplicado los frenos, pues el avión es posible que se hubiera dañado, porque no alcanzó a levantarse. Vamos a ver más adelante que solamente los patines del lado izquierdo se levantaron, quedaron, del lado derecho se levantó, el izquierdo y el de cola quedaron siempre sobre la pista y una ligera inclinación hacia la izquierda, pero nunca pudo levantar vuelo. Entonces dicen que si él hubiera parado y hubiera suspendido los motores, pues el accidente no hubiera ocurrido. Yo creo que hay muchas cosas. Este tema, por ejemplo, aquí el avión necesitaba 618 metros para levantarse y su recorrido al estrellarse fue de 630 metros. Luego, este espacio aquí fue como de unos 6 o 7 segundos antes de que se pudiera chocar. Hablan aquí, por eso hablaba de que a 80-90 kilómetros por hora se necesita 6 segundos para recorrer los últimos 180 metros finales. Entonces, el piloto, aparte de su paralización, pues la capacidad de maniobra era realmente muy poca. Esta ya es una fotografía aérea del accidente y esto hace parte, digamos, de los archivos de SCACTA, donde está pues una muestra aérea de la pista y del sitio donde ocurrió el accidente. Entonces, inmediatamente ocurrió el accidente, se nombraron unas comisiones. La Jefatura de Investigación Criminal, el día siguiente, nombraron a unos peritos para que revisaran el tema, señor Rico Rodríguez, Neftali Sierra y Epifani Montoya. Por otro lado, el gobierno nacional pues, nombró al capitán Jorge Méndez, que fue una persona muy importante dentro de la aviación colombiana, porque se fue uno de los que hizo unos vuelos de Nueva York a Colombia, muy importantes dentro de la historia de la aviación colombiana, a un ingeniero Gómez Grajales y a otro señor Leopoldo Monroy. Por el lado de SCACTA se nombró al capitán Matiz, era un americano que trabajaba en la UNCA, que la UNCA era una compañía que se llamaba Urabá Medellín Central Airways, era una compañía filial de Pan American que operaba entre Medellín y Panamá vía turbo. Y la SACO nombró al doctor Jorge Montoya Largacha. Pues como estos dos no se pudieron poner de acuerdo, nombraron a otra persona que se llama el capitán Fran Ambrose, un hombre muy conocido dentro del ámbito de la aviación de los Estados Unidos, y él vino a ser como el tercero en discordia y realmente inclinó la balanza hacia la SCACTA al final con sus conclusiones. Aquí hay algunas fotografías de esas personalidades en su momento y los miembros de esa comitiva de investigación. Todas esas son fotografías tomadas de esa revista Cromos. Y esa comisión del gobierno que concluyó, y esto es realmente sorprendente porque dentro de los reglamentos aeronáuticos de esa época, que eran realmente muy pobres y por decir inexistentes, no había controladores aéreos, no había nada, los aviones salían con una persona con unas banderolas, que era el que le daba permiso a un avión para poder despegar. Pues el tráfico era realmente poco y entonces había que esperar a que uno llegara y el otro decolara o lo que fuera, pero pues el tráfico era muy poco diariamente. Entonces las conclusiones a que llegó esta primera comisión investigadora del gobierno es que se debió básicamente a dos cosas. Uno, que había deficiencias topográficas,
en el aeródromo Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, que se llamaba Las Playas en esa época, y la segunda que se debe a un fenómeno aerológico propio del mencionado aeropuerto. Los que conocen un poco de Medellín saben que todas las tardes, a partir de la 1 de la tarde, principia a soplar un viento, digamos, de moderado a fuerte, con ráfagas, y vuelve y baja otra vez de intensidad en una dirección suroeste. Recordemos que cuando uno dice un viento sur, es de donde viene. Entonces, un viento norte es porque el viento viene del norte. En este caso, el viento venía del sur-suroeste. Y este señor decidió despegar de la parte sur hacia la parte norte. Todos los, pues no los reglamentos, pero sí la experticia nos dice que siempre usted debe decolar en contra del viento o aterrizar en contra del viento. Lo mismo ocurre en la parte marítima. Los barcos arriman a los muelles en contra de la corriente, no a favor de la corriente, porque la maniobrabilidad se vuelve muy difícil. E igual sucede con los aviones. Tenemos más adelante un concepto de eso, de que usted, además, para poder despegar, necesita, cuando va con el viento, o sea, despegando con el viento, para poder, digamos, romper el equilibrio entre la velocidad terrestre y la velocidad de despegue, hay que sumarle la velocidad del viento. Y si en ese momento el viento, como parece que sucedió, era mucho más fuerte en el momento del decolaje, pues necesitaba muchísima más pista para poder decolar. Entonces, aquí estamos hablando de que ese fenómeno se presentaba muy intermitentemente y en algunas ocasiones podía llegar a la escala de 6 a 7, en la escala de Beaufort, que llega a 10. Entonces, es un factor determinante en lo que ocurrió en este accidente. Y esta es una de las fotografías que tomó un fotógrafo, que aquí vemos en el lado izquierdo, que se llama Obando. Todos estos originales están en ese archivo, y ahí se ve la cantidad de gente y los restos de los aviones del tema. Y aquí vemos una raya A y B, que la vamos a mostrar más adelante, que es muy importante porque va a formar parte de los argumentos de la SACO para decir que el avión de la SCACTA invadió el espacio, digamos, prohibido. Aquí hay unos restos de esos. Esas fotografías las tomaron muy recientemente, pasó el accidente, y aquí está, digamos que un avión se chocó contra el otro y casi que se dieron la vuelta. Entonces, si uno ve aquí estos arbolitos que están acá y ve la manga del viento, se da cuenta que el viento viene en este sentido, y este es la parte sur, y esta es la parte norte. Aquí están los hangares de esa época donde se recibían a los pasajeros y daban los pasajeros. Entonces estaba perfectamente claro que este señor despegó de sur a norte con el viento a favor. ¿Y por qué despegó de sur a norte cuando toda la parte, digamos, lógica y normal es decolar en contra del viento? El señor, para esa época de la hora de Colombia, de Medellín, usted debía despegar de este sentido hasta en este sentido, en contra del viento. Pero no lo hizo porque él quería demostrar a la SCACTA y a todo el público que estaba allí despidiendo a Gardel en su momento, pues que la SACO era una compañía muy importante y que transportaba a Carlos Gardel. Y la idea era pasar por el frente de las tribunas, ¿ya? Y vitorear al amigo Gardel y tal. Y ese es uno de sus grandes errores. Y esta es la raya que les hablaba en su momento. Estas fotografías fueron tomadas el mismo día del accidente, y se ve que esta raya, que era la separación entre la pista principal y la pista auxiliar o la pista de emergencia, los restos del avión no aparecen en este lado. En la noche, al día siguiente, volvieron a tomar otras fotografías
y ya aparecen algunos de estos restos invadiendo esta línea, que era la línea de la separación de las dos pistas que les mencioné anteriormente. Alguien queriendo demostrar de que el avión de Skagta había invadido este terreno, pues movió parte de estos escombros para este lado. Pero afortunadamente estaba la fotografía anterior, o algunas fotografías donde esto no es cierto. Aquí vemos otros aviones en su momento que estaban allí en Medellín o llegaron a Medellín después del accidente. Esta es una fotografía que tomaron algunos de esos y marcaron con unas piedras más o menos el sitio en que, para que tengan una perspectiva de la pista y del terreno. Aquí están los hangares. En el punto F fue donde se ocurrió el accidente o el choque entre ambos aviones, y el avión venía en este sentido y aquí lentamente al principio a desviarse a la derecha hasta que llegó hasta este punto donde golpeó al Manizales. Entonces aquí nuevamente parte de estos restos del F-31 aparecen invadiendo este terreno como uno de los argumentos del abogado de la Skagta para decir que nuevamente que Skagta había violado la parte de espera de los aviones. Y esta fotografía, como digo, fue tomada el 10 de julio a petición de Alfonso Uribe Misas en su defensa de los motivos. Entonces, era imposible realmente que ese avión era partido de esa zona de seguridad. Nuevamente, otra fotografía, porque es que esto fue parte muy importante de toda la discusión del accidente. Esto fue tomado posteriormente, que hablan del 10 de junio. Entonces, pues, fue un poco después. Ya mucho más detallada, otra fotografía tomada un poquito más atrás, y estas letras que dice A, B y C son las letras que delimitan la pista central. Y las D, E y F es por donde va el final de esta pista, y este es el maizal que se habla en un momento, que si el avión hubiera partido de este sentido, pues este maizal le hubiera, digamos, ocultado de que hubiera algún hoyo acá, y este fue gran parte de los argumentos de la SACO que los desistieron o no pudieron demostrar que eso era cierto. Y esta es la zanja, y aquí estaba el maizal y yo les hablo. Entonces, pues realmente era imposible que este avión hubiera podido. Además es que las condiciones topográficas de esa zona de separación no dan para que un avión esté por aquí aterrizando, despegando, porque ve todos los montículos de tierra y la irregularidad de la pista. Aquí nuevamente está otra fotografía de con el F-31, parte del alerón, digamos, sobrepasando esa zona por 40 centímetros. Bueno. Aquí también, esta es una foto tomada desde los hangares de la UNCA, donde se ven parte del accidente. Esos restos duraron durante mucho tiempo allí, de manera que pues todo el que iba al aeropuerto a despegar o a aterrizar, o los curiosos, pues podían ver eso. Estas fueron unas fotografías tomadas un poco después del accidente, donde se ve realmente la gravedad del choque y el incendio tan pavoroso que ocurrió en esos momentos. Y aquí otra vez nuevamente la fotografía del avión con este lado y estos son unos pinos, que son los que muestran casi que la dirección del viento. Y aquí hay un punto muy importante que tiene que ver con el tema del timón de altura. Es que estos aviones, el piloto está en el lado izquierdo, el copiloto está en el lado derecho, y en la parte, digamos, de atrás del copiloto hay una manivela.
Y esa manivela es para, digamos, mover este timón, de manera que cuando el avión va a despegar, este alerón baje y la fuerza, digamos, del viento o el efecto del aire haga que el avión trate de levantarse, pero cuando ya esté principiando a levantarse, hay que devolver ese uso completamente para que esto no perjudique el despegue. Y lo que hace realmente es impedir de que el avión pueda tomar altura. Y este tema fue muy discutido y se encontró que ese uso nunca logró, digamos, volver a su posición original porque el copiloto pues no tenía ni idea de dónde estaba. Era un muchachito que era ayudante de alguna manera, pero nunca en la vida se había montado ni tenía licencia para eso. Y tenemos algo muy interesante, y es que esto hace parte del libro que en su momento escribió Alfonso Uribe Misas, que se llamaba La Hora de la Verdad, y esto lo llamaban unas galeras, porque esto es el original que queda, y las letras acá y los nombres, todo esto es corrección que él hizo cuando se iba a publicar el libro, que realmente nunca se publicó. Entonces dice, el F-31 podía despegar del suelo a una velocidad aproximada de 80 millas por hora. Velocidad aérea, y si suponemos que soplaba un viento de cola de 14 millas por hora, podría haber arrancado dicho avión a una velocidad terrestre de 94 millas por hora. ¿Ya? Y eso era lo que él tenía en contra suya. Y es posible que eso hubiera sido mayor porque las rachas no se digamos, no se identificaban en ese momento. Los anemómetros pues sí existían, pero no había un registro realmente continuo de cuál era la velocidad del viento en ese momento. Y este es el aparatico que yo les digo, que está situado en la parte trasera del copiloto, donde con la mano usted le va dando vueltas para que este estabilizador suba y baje. Entonces, al iniciar el decolamiento tiene que estar en una posición que se llama nose up, y luego tiene que devolverse a nose down, y lo tiene que hacer mecánicamente el copiloto. Pero lo encontraron en la misma posición. Cuando fueron a examinar todos los restos del avión, encontraron eso en esta posición. Y este es el efecto que habla, este es un informe de la SCACTA, que habla sobre el efecto que tiene ese timón estabilizador para que el avión pueda volar. Y aquí están las diferentes secuencias de cómo eso funciona. Esto lo explicaba uno de las personas muy importantes de la SCACTA. Yo no sé pronunciar bien su nombre porque es muy alemán, es Noldbruck. Él fue una persona que vivió en Barranquilla durante mucho tiempo y murió en Barranquilla. Y fue, lo llamaban el capitán, no me acuerdo cómo era exactamente, pero por ejemplo él descubrió que con un poco de lejía y con jabón podían tapar los rotos de los radiadores. Y además él fue el que cambió el diseño de los primeros aviones, sobre todo de la parte de la refrigeración, para poder aumentarle su potencia en el trópico. Los aviones habían venido de Alemania y no tenían la potencia suficiente para funcionar porque estaban diseñados, digamos, para Europa, no para el trópico. Y este señor cambió las ruedas de los primeros, estoy hablando de los primeros aviones, no de estos, porque estos eran trimotones Ford. Y fue un hombre muy importante. Entonces este es el informe de él que habla del tema del estabilizador en las posiciones nose down y nose up. Y aquí está la fotografía de cómo encontraron este estabilizador, que realmente es como uno de los puntos claves de la investigación. Nuevamente aquí estamos hablando de que se dirige hacia abajo cuando va a salir, y pues, nuevamente tiene que devolverlo, pero el copiloto nunca lo hizo. Otro tema importante es qué licencia poseía Ernesto Samper Mendoza. Y
realmente él estudió aviación en los Estados Unidos, pero su expertise, digámoslo así, era en aviones privados, aviones pequeños, y nunca tuvo una licencia para pilotear aviones trimotor Ford de ese tamaño. Y realmente, como ocurre muchas cosas, la culpa no es de él, la culpa fue del gobierno colombiano, que le permitió a una persona de estas hacerse al mando de un avión de esa categoría, de ese tamaño, sin la experiencia ni la licencia correspondiente. Entonces, y mucho menos para un avión tan pesado y lleno de pasajeros como ocurrió con eso. Entonces, estas son una serie este es el documento donde en su momento Colombia regulaba las licencias que debían tener los pilotos, ¿ya? Y debían tener un título oficial refrendado por el gobierno de Colombia, tal. Nada de esto se cumplía en el caso de Ernesto Samper Mendoza. Recordemos que él vino a los Estados Unidos con los aviones como un mes y medio antes y no, aparte de venir de pronto de copiloto o de pasajero en alguno de los aviones, no venía al mando de ninguno de ellos, ni los había, digamos, volado. No tuvo mucho tiempo y sencillamente lo que él quería era hacerse notar con una persona tan importante como Carlos Gardel y mostrarle digamos, a Colombia, a todo el público, que la SACO era una empresa de primera categoría. Y están algunas otras fotografías de ese accidente, tomadas por este fotógrafo Obando, que era uno de los fotógrafos más famosos de Medellín en su momento. Y bueno, aquí esta sí es tomada, yo la saqué de internet y se ven todos los cadáveres regados por todos lados después de eso. Y por ejemplo, este es el cadáver, cómo quedó Carlos Gardel. Realmente era imposible que una persona de estas pues, pudiera sobrevivir a una holocausto como fue esto en ese momento. Aquí hay otros cadáveres en su momento que los iban alineando totalmente carbonizados. Y este, por ejemplo, es dramático. Este ya es el de Alfonso Asaf, que es en el anfiteatro en Medellín. Estas son fotografías de la sección de seguridad de los despachos judiciales en Medellín. Y si usted ve, es el grado de quemadura de estas personas, es terrible. Bueno, ya viene el tema de los funerales de Ernesto Samper y inmediatamente ocurrió el accidente. ¿Verdad? El gobierno colombiano, en cabeza de el doctor Eduardo Santos, digamos, abuelo de nuestro muy querido y poco ponderado Premio Nobel de la Paz, se llama, se me olvida el nombre de este tipo, porque no le va a alcanzar. ¿Cómo se llama? El presidente colombiano de hace poquito, Santos Calderón. A ese tipo no le va a alcanzar el tiempo que le queda de vida para pedirle perdón a Colombia por todas las cosas que ha hecho. Bueno, en todo caso, Juan Manuel Santos Calderón. El entierro, pues, lógicamente, de Ernesto Samper en Bogotá fue apoteósico y el gobierno trató por todos los medios de silenciar a la prensa con comentarios en contra de la SACO, porque pues no le interesaba y además pues era alguien muy cercano a a la élite colombiana, entonces se opusieron completamente a que y hubo una campaña de desprestigio de la SCACTA enorme. Entonces eran realmente unos momentos difíciles en Colombia en ese momento en cuanto al tema con la SCACTA. Y este es el informe técnico de no del gobierno, sino de la SCACTA. Digamos, de los peritos
perdón, no de las causas, sino de los peritos que se nombraron por parte, y hablan de todas las causas, si el viento soplaba y que el avión tenía, digamos, sobrepeso y todos los movimientos realmente de lo que pasó en ese momento. Y esta es como toda la descripción de los conclusiones de esa. Yo las pongo aquí no para leerlas, pero finalmente como les voy a compartir el PDF de esto, la persona que las quiera leer lentamente, pues lo puede hacer y darse una idea de las conclusiones claras de todo lo que ellos, digamos, concluían de parte de su investigación. Esto es otro tema que y es muy importante, y es el efecto de la dirección y fuerza del viento en el decolaje. Entonces, científicamente está demostrado de que usted no puede decolar un avión con el viento a favor, y menos con un viento fuerte, porque, como le digo, usted tiene, para poder superar el despegue, tiene que sumarle la velocidad del viento a la velocidad del avión. El avión estaba muy pesado, entonces, como vamos a ver, qué tan pesado estaba el avión. Y aquí es otra de las causas o de los, digamos, imponderables que concluyen con un accidente, y es que en su momento, como llevan tanto equipaje, le aconsejaron a Gardel y le dijeron que ese equipaje era muy difícil acomodarlo en ese avión, que lo llevara por tierra, y que la persona que encargada de esas negociaciones era Nicolás Díaz. Le dijo que era imposible acomodar eso. Y Gardel dijo, o me voy en ese avión con mi equipaje o no me voy. Y se le dio gusto a Gardel. Entonces, eso pasaba. Uno puede mirar aquí en esta forma. Esto es un trimotor Ford 31 y los equipajes los acomodaban en las alas. Entonces aquí se ve perfectamente cómo se baja digamos, esta bodega o la tapa de la bodega donde meten los equipajes, y esto por supuesto lo cierran. Dicen los relatos de la época que esta tapa casi que fue imposible subirla, o tuvo que haber varios hombres haciendo mucha fuerza por el peso de los equipajes que tenían. La SACO no tenía un control de los pesos de los aviones, pero la SCACTA sí lo tenía. Entonces, este es, digamos, el reporte del avión Manizales, cuando iba a salir este 24 de junio, y habla de los pasajeros que llevaba, el peso del equipaje, el peso corporal, un peso total, y llevaba algo de correo. Y esta es la guía de correos que de eso que llevaba, que eran como 25 kilos tal vez. Aquí habla que 2.5, pero parece que eran 25 kilos entre encomiendas y cartas. Aquí hay un cuadro comparativo entre lo que decía la Comisión del Gobierno y lo que decía la Comisión de Expertos de Matisse y Ambrós de cuánto realmente tenía el avión. La Comisión del Gobierno al final hablaba que tenía un cupo disponible de 55 kilogramos, y la Comisión de Expertos determinó que tenía un exceso de casi 300 kilos. Entonces el avión iba realmente muy sobrecargado en su capacidad normal. Entonces hacen una descripción muy clara de la carga útil, los pasajeros, el equipaje, las películas que pesaban una barbaridad. Entonces, esa fue una parte muy, muy importante de lo que pasó. Y este es, digamos, el dictamen pericial de los pilotos Matisse y Ambrós, en los cuales se basó realmente los tribunales en Colombia en su momento, porque esto escaló hasta el Tribunal Superior por las demandas y las apelaciones de la SACO. Entonces, Samper Mendoza no estaba capacitado para este tipo de aviones, no tenía licencia para manejar solamente aviones ligeros, que el gobierno colombiano, lo que yo había dicho, violó sus propios derechos al otorgar a Samper una patente que no merecía. Y que la SACO es responsable
por todo el accidente y de los herederos, hay que aclarar que aquí nunca, esto fue un juicio, digamos, penal y nunca hubo un juicio civil. Entonces, pues realmente no hubo reclamaciones ni nada, sino que los muertos quedaron muertos y nadie pudo reclamar nada. Que Samper Mendoza cometió una falta grave al arrancar de sur a norte, en la misma dirección del viento, tal vez unos 20 kilómetros por hora más. Que recargaron el avión y que llevaba un copiloto muy joven, menor de edad, aprendiz de mecánica, que nunca había tocado las palancas de un avión. Entonces, lo que hizo Samper fue que los dos pilotos americanos que trajeron el avión de Bogotá a Medellín, los dejaron en tierra, él tomó el mando y uno se pregunta por qué pone a un jovencito como copiloto. Seguramente pues porque era consciente de que llevaba mucho peso y que de pronto era una persona que no tenía, digamos, menos tamaño que un adulto y que eso le podría ayudar. Seguramente pensó que así podría ser y que no lo necesitaba, pero que equivocado estaba. A raíz del accidente, pues el doctor Montoya Pontón se trasladó a Bogotá con estos personajes que yo le he dicho que eran los del gobierno, Méndez Calvo. Después dijeron que no había ningún responsable. Esta fue la conclusión de ellos, que todo fue culpa de la fatalidad y de las malas condiciones aerológicas del campo de las playas. Esto pasó al Juzgado Superior de Medellín para que resolviera si iba a llamar a un juicio criminal a alguna de las personas, pero este tribunal dijo que como ya no había a quien reclamar, pues no pasaba nada porque todos se murieron. Entonces no había quien realmente culpar. Skakta pudo probar su inocencia y la culpabilidad de Sacco con todas las inspecciones y prácticas que hizo los peritos. Por su lado, Jorge Montoya Largacha, que fue el apoderado de la Sacco, y por el lado de Capitán Matiz, que como le he dicho era de UNCA. Bueno, se rindió pues un informe pericial de estas tres personas y se definió por 2-1. Entonces, pues un voto por el perito de la Sacco y 2 votos por los otros 2 pilotos. Esto pues lo objetaron y fue a dar en 1936 al Tribunal Superior de Medellín. En 1937 este tribunal rechazó la solicitud de nulidad del proceso y nuevamente se presentaron recusaciones y maniobras dilatorias. Finalmente, el 29 de abril de 1938, el magistrado Alfonso Orozco Ochoa dio por finalizado el proceso, rebatiendo todas las objeciones al dictamen digamos, que le había hecho la Sacco a los dictámenes de Matiz y Ambrós, declarando completamente responsable a la Sacco del accidente en que murió Gardel. Y este fallo fue nuevamente apelado por la Sacco y el 23 de mayo el Tribunal Superior negó esta reconsideración. Entonces dijo en su escrito Uribe Misas: hemos llegado pues al fin de la jornada y clavado en la cima nuestra bandera. Estos fueron pues 3 años de puros litigios y cosas. Aquí hay un par de registros muy interesantes que eran unos telegramas que le mandaron a Alfonso Uribe Misas. Este es Herman Kuhl, que era el presidente de la Skakta en su momento, y este de abajo es de Antón Perrar, que era el agente o el representante de la Skakta en Medellín, pero ahora estaba en Barranquilla. En su momento estuvo en Medellín, pero ahora está en Barranquilla. Entonces lo felicitaban por haber ganado todo este tema. Entonces, Alfonso Uribe Misas quiso escribir un libro, ¿ya?, para poder que se supiera toda la verdad de este tema, y él lo redactó, y con el apoyo de la Skakta lo iban a publicar. Entonces aquí está una cotización de la imprenta de Félix de Viduc en Medellín, diciéndole pues de cómo iban a hacer los libros y con las páginas y
1000 ejemplares y que cobraban 800 pesos por la publicación de ese libro, pagaderos por la Escacta. Y hasta ahí estuvo muy bien. Este es el principio del libro, que se llama El triunfo de la verdad. Perdón que me equivoqué antes, pero es El triunfo de la verdad. Y hace un recuento realmente de lo que pasó. El libro es, digamos, difícil de leer porque es un libro muy técnico, con demasiadas declaraciones de testigos y casi que repitiendo un tema y el otro. En su momento yo le recomendé a la familia Uribe Posada que por qué ellos, en cabeza de ese amigo mío, que es un escritor joven, pero no un historiador joven, pero que redacta muy bien y es un hombre con una capacidad muy importante en este tipo de temas de historia y de redacción de libros, que por qué hicieran tan amigos, porque no le decían que le dijera a uno y que utilizaran ese libro como una propaganda de su empresa, porque ellos son dueños de una empresa muy importante en Medellín, que se lo regalaran a sus clientes y que el resto de los ejemplares lo pudieran vender. Pero es una familia muy discreta y realmente nunca quisieron nada. Lo que hizo mi amigo es más o menos una recopilación de esto, y el libro, como le digo, se vuelve pesado para leer. Entonces, el libro está a punto de principiar a imprimirse y el gobierno, como vamos a ver en esta carta, que esta carta es muy importante, o esta aclaración que hizo en 1977, un poco antes de morirse Alfonso Uribe Misas, y explica por qué el libro realmente nunca se logró publicar. Y es que a él, al presidente de la Escacta, lo llamó el presidente Santos en su momento y le dijo que por razones de Estado no se podía publicar ese libro. Estamos hablando de 1938, ya la situación en Europa con Alemania y la Escacta, pues era un tema bastante sensible, y al presidente de la Escacta en su momento no le quedó otra alternativa sino llamar a Alfonso Uribe Misas y decirle: mire, ese libro no se puede publicar. Y sencillamente no se puede publicar. Y él, como una persona muy correcta, así lo hizo. Y se prometió que hasta que no se muriera Hermann Kuhl, que ocurrió en los años 60, pues en los años 70, perdón, él no podía, digamos, revelar cuáles eran las razones por las cuales a él le habían prohibido publicar ese libro. Y realmente el libro no pasó de esa prueba que se llama prueba de galeras, que estaba anteriormente. Entonces, eso pasó, como le digo, a la familia, a la hermana, y la hermana se la dio a su bisnieto, mi nieto, y finalmente esta es la publicación que acaba de hacer la Fundación Internacional Carlos Gardel en Buenos Aires, en cabeza de un señor que se llama Walter Santoro, que es como el presidente de esa fundación. El año pasado que yo estuve en Buenos Aires, me encontré con él y le entregué copia de todos estos archivos. Él ya tenía una parte, pero no todos, porque mi amigo Mauricio Umaña metió a su hija aquí pues no se los había dado todo. Yo no he visto el libro, esto apareció me lo mandaron y está en Facebook. Los amigos argentinos que estén interesados lo pueden escribir, ahí aquí está el link, vale 1.900 pesos argentinos, y puede encontrarse pues en Mercado Libre. Y esta es realmente la recopilación de la obra. Él dice que la verdad, pero vimos que no se llama la verdad, sino que se llama el triunfo de la verdad. Entonces él quiso cambiarle un poquito el tema para que no fuera como tan fusilado, decimos aquí, de copiar todo. Y esta realmente pues es toda la historia de por qué ocurrió ese accidente. Entonces, pues, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Espero haber sido lo suficientemente claro en haber presentado este tema.
Muy interesante, Manuel, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Muy Bueno, lindo. muy Muchas amable. gracias, Interesante, Manuel. Manuel. Muy bueno, Manuel. Muy bueno. Muy bien, Manuel. Y estas son las huacas que, como le digo, uno se encuentra. Si yo no hubiera sido referenciado por este amigo, es posible que eso hubiera sido guardado allá en los archivos de ellos y no hubiera pasado de allí. Porque con esto realmente se despeja todas las dudas y las verdaderas causas de este accidente que llevaron, pues, infortunadamente a la muerte de Gardel y todos sus otros acompañantes en esa gira. Y realmente se truncó pues una carrera artística muy importante. Como le digo, son pues, toda una serie de eventos, el tema de los 400 pesos y los 500, el equipaje que no quisieron traer, la inexperiencia de Samper Mendoza, el haber principiado a decolar con el viento a favor, y todos estos factores de que, no sé, es la suerte o es el destino que llevan a que ocurra un tipo de accidente de estos. Manuel, una curiosidad. Tú mencionas de que Gardel exigió viajar con todo el equipaje y el avión que él fue de Bogotá a Medellín no era el mismo y viajaba con el mismo peso de equipaje. Sí, pero es que cuando llegó a Medellín lo sobrecargaron todavía más Ah, con unas películas. Y como no había espacio, digamos, en las salas o en las bodegas de las salas, lo tuvieron que acomodar en el baño, que estaba en la parte trasera del avión. ok. Y eso también influyó enormemente para que el despegue del avión fuera mucho más difícil. El avión trató de levantarse, digamos, levantarse un poco, el patín de cola siguió siempre, eh, digamos, en tierra y solamente el lado derecho del avión medio se levantó, pero se fue desviando hacia el lado derecho y, y yo no sé si él pensaba que poniéndole full potencia al avión, pues podía sobrepasar el Manizales que estaba por debajo de él, o cuál fue realmente su pensamiento. El tipo no tuvo mucho tiempo para No. reaccionar y se estrelló de frente contra el otro avión. Y esa es la otra parte curiosa, ¿no? Porque los dos únicos aviones que estaban en ese aeropuerto eran el del Escada y este. Se ha Mal. podido ir contra todo, pero era justo contra el otro avión, eso es lo más difícil de todo, ¿no? Claro, eso es de las cosas que uno dice, bueno, y si se hubiera desviado un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda o alguna cosa, pero no, fue directo hasta donde estaba el otro avión. Y el otro avión realmente lo que hizo es que él estaba, digamos, frente a los hangares y el piloto le dio una vuelta al avión para poder mirar hacia la pista y esperar a que el otro avión despegara y proceder a la parte norte del aeropuerto, no a la parte sur, y despegar en contra del viento. Manuel. Y ahí estaba con sus motores encendidos, esperando a que este otro despegara y resulta que se le vino encima. Manuel, Señor, yo la otra vez estuve leyendo un estudio, casualmente de eso que habla Henry, de que las personas inexplicablemente chocan contra un objeto siendo lo único que hay enfrente. Y eso es muy cierto. El estudio dice de que cuántos accidentes se dan en una carretera que es completamente despejada, tiene un árbol o un poste y el automóvil se está contra eso. Y sí, lo claro. que sucede es de que la persona en el momento en que pierde el control y entra en pánico, fija su atención en un objeto que tiene en el horizonte y no hay forma, ahí va a ir a pegar. Así que el aviador fijó la vista en el avión que estaba en tierra y de ahí se fue directo. Mira, yo te voy a compartir una experiencia personal. Aldo y algún otro peruano la saben. Yo tuve un accidente muy serio en moto. Cuando yo tenía 13 años, me rompí la pierna, la cabeza, todo. Y yo me estrellé contra un árbol. Ahora imagínate, pues, en la mitad de una pista,
¿Dónde está el árbol? Yo siempre lo tomé en broma y dije que el árbol estaba cruzando la pista por el lado equivocado, ¿no? Pero lo que tú dices tienes razón. Yo venía en la curva y como iba a perder en la moto, iba a perder un poco el control de la moto, yo me fijé solamente en dos cosas. Me fijé si venía un auto en la posición, en la dirección contraria, o cómo subirme a la vereda, y el cómo subirme a la vereda tenía un árbol. Entonces yo me estaba fijando en el árbol para evadirlo y no lo evadí, pues, ¿no? Y me fui contra el árbol. Claro. Dale, Digo la verdad. No. ¿Cuántas botellas de pico teníamos encima? Ni una, tenía 13 años, hombre. No, es una broma, ya tú sabes. Walter, No, dale. ese fue el inicio de tu vida filatelista. Eso me hizo filatelista, ¿verdad? Algún día contaré esa ¿La historia. verdad? Sí, Una pregunta, Manuel. señor. ¿Qué habrá pasado con ese hombre que se tiró por la puerta y al otro día desapareció o lo hicieron desaparecer? O ¿qué supones? ¿Qué sabes de eso? No, no, la conclusión es muy simple. A este hombre, el mismo personal de la SACO lo sacó del país al día siguiente. Él era un americano que era el jefe de tráfico de la SACO y había venido pues con los pilotos estos de los F-31, porque la SACO realmente no tenía sino esos dos aviones grandes y tal vez uno o dos pequeños. Entonces este señor Grant Flynn había venido y estaba pues acompañando a Gardel y a su jefe en el viaje, pues llevando a los personajes a Cali. Y este tipo cuando vio, pues se supone, porque no hubo nunca declaración, lo fueron a buscar al día siguiente y no lo encontraron. Después hay unos registros de inmigración en Colombia que más o menos al mes salió por Barranquilla con destino a los Estados Unidos. Entonces al hombre lo escondieron y lo alejaron de la prensa y de cualquier tipo de policía que tratara de ubicarlo para que diera una declaración y tomó un barco o un avión, yo creo que fue de pronto en avión por Barranquilla y a los Estados Unidos y nunca más se volvió a saber de este caballero. Entonces era una persona, digamos, clave para poder determinar toda esta serie de cosas, el exceso de equipaje, si el piloto, digamos, tenía trago o no tenía trago, si tenía licencia, bueno, todas cosas que podrían condenar a la SACO y por eso lo excluyeron y lo despacharon rápidamente para su país. Gracias. Manuel, una pregunta. Señor. En un viaje que hice a Medellín, un amigo me llevó ahí al aeropuerto. Se llama el Olaya Herrera, se llama. Sí, señor. Es muy bonito porque hay una plaza, hay un monumento a Gardel y hay una placa. Y se cuenta un poco la historia, obviamente sí, no tan detallada como vos la acabas de mencionar de una manera magnífica. Ese aeropuerto ha cambiado mucho desde esa época, porque obviamente todavía funciona, pero ha cambiado, me refiero a que las condiciones, el área, no sé, ¿me podrías explicar un poco eso? No, el aeropuerto, no sé, supongo que habrás venido hace 15 años o algo así, no sé. No, menos. Bueno, menos. No ha cambiado mucho en los últimos años, es un aeropuerto para vuelos, digamos, regionales se llama. Entonces, para vuelos cortos, y hay de pronto un vuelo de una empresa de Medellín a Bogotá, pero el resto son para sitios cercanos de Medellín, hacia Urabá, hacia Manizales, bueno, ciudades cercanas, pero el aeropuerto sigue exactamente igual y hay un pequeño museo dentro del aeropuerto de cosas de Gardel. Y afuera hay un monumento, pues el que tuviste, exactamente sigue lo mismo. ¿Y no ha habido más accidentes ahí en ese aeropuerto? No. Inclusive ese aeropuerto se volvió, digamos, como todas las cosas en Colombia, se volvió muy complicado porque fue utilizado durante mucho tiempo por la mafia para hacer vuelos clandestinos, ¿no? Es un aeropuerto que solamente opera en el día, porque las condiciones de la ubicación están en la mitad de un valle
y rodeado de montañas, pues hacen que un vuelo nocturno sea muy peligroso. Por eso cuando operaba, digamos, normalmente antes de construir el aeropuerto grande en Río Negro, operaba solamente en el día, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Pero, Gracias. por supuesto, después de las 5 de la tarde había muchos vuelos, ¿no? Entonces, pues no eran vuelos oficiales, pero sí había mucha cosa allí. Muchas gracias. Vuelos Manuel. no oficiales. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y los que vivían o vivíamos en Medellín en esa época, uno podía sentir el ruido de los aviones por la noche. Y bueno, ¿y qué hace un avión a estas horas? Entonces, pues era todo cuestiones ilegales, ¿no? Eran humanitarios esos vuelos. Sí, claro. Manuel, Señor, hubo un presidente de Colombia con el mismo nombre que el piloto, ¿no? Ernesto Samper. claro, claro. ¿Son homónimos familiares o No, cosas? no, él era el tío de Ernesto Samper. Ernesto Samper Mendoza era tío del presidente Samper, que pues jocosamente le dicen el bojote. Y también fue muy famoso porque este presidente fue elegido con dineros de la mafia de Cali. La mafia del cartel de Cali está probado que le entregó a él para su campaña política varios millones de dólares, buscando de que no se aprobara la extradición en Colombia. Y que los protegiera un poco. Ya había caído Pablo Escobar y quedaban los del cartel de Cali. Entonces está probado de que, y hay declaraciones y tal, pero él lo único que le ocurrió es porque el Senado colombiano, y esa es una verdadera tragedia, la clase política que nosotros tenemos en este país, totalmente corrupta, le dio una absolución. El tipo lo declararon inocente de todas estas cosas. Y lo único que realmente le pasó es que los Estados Unidos, y todavía le mantienen, le quitaron la visa. ¿Ya? Entonces él pues, imagino que me importará poco no ir a los Estados Unidos, pero pues realmente es una acción fuerte. Todavía no puede ir a los Estados Unidos y sigue siendo, es más, a él lo están acusando de haber sido partícipe o por lo menos uno de los instigadores intelectuales en la muerte de otro político muy importante que se llamaba Gómez, bueno, que era una persona muy importante y creo que fue uno de los instigadores de su muerte. Eso es todo una tragedia de la política colombiana. Yo creo que en muchos países de América es igual, pero en Colombia ha sido terrible desde muchos años. Yo por ahí les compartí un video en el chat. Si alguien le interesa ver un poquito de la historia de Colombia, véanlo. Y es como, dice por ahí, cómo realmente se jodió Colombia por cuenta de su clase dirigente. Eso es, o sea, ahí no se salva ninguno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Eso es toda la misma cosa. Entonces es bien, bien difícil. Antes un país como estos sobrevive. Por eso perdimos a Panamá, ahí con el respeto de mi amigo Edward. ¿Ya? Y fue totalmente por eso, por un desgobierno, no olvido, pero por un descuido total del territorio panameño. ¿Qué país en el mundo puede darse el lujo de perder un territorio como Panamá? Los gringos en su momento, desde 1860, 70, antes de que vinieran los franceses, después de los franceses, le dijeron al gobierno colombiano en todas las formas, nosotros vamos a hacer el canal de Panamá, con ustedes o sin ustedes. Si ustedes no quieren, nosotros vamos a hacer el canal de Panamá. Y así ocurrió. Entonces se armaron, se inventaron una rebelión en Panamá y no sé qué, 4 peludos que
que apoyaron, inclusive colombianos que apoyaron a los panameños en su momento, y Estados Unidos construyó su canal, y Panamá se independizó. Y un país como Colombia pierde todo un territorio de esa magnitud por total descuido y por total, no sé, falta de visión geopolítica, por corrupción. Bueno, es lamentable ese tema. Por eso Panamá se volvió una república independiente, por la desidia de nuestra clase dirigente. Pero décadas después ganaron porque se llevaron la parte de Leticia del Perú, entonces salieron por el Amazonas. No, al contrario. Los peruanos se llevaron un pedazo, Ecuador se llevó otro pedazo. Es decir, si usted mira el mapa de Colombia, yo se lo voy a mostrar el próximo lunes con la charla de los timbres fiscales, y va a haber un mapa de Colombia de esa época. Y el territorio era muchísimo más amplio. La parte del triángulo ese de arriba del Perú, sí, eso era pues parte Colombia, parte Ecuador, ¿no? Claro. Pero la salida que tenían ahí a Leticia, porque ahí no había... Bueno, eso fue lo que quedó realmente del territorio, pero todo eso era territorio colombiano en la Nueva Granada. Sí. ¿Ah? Lo que pasa es que lentamente se fue desmembrando. Venezuela se llevó un pedazo, Brasil se llevó otro pedazo, Perú se llevó otro pedazo, Ecuador se llevó otro pedazo, y se fue a Panamá completo. Entonces... Toda la historia de nuestros países americanos es lo mismo, ¿no? Todos fuimos de una forma y terminamos de otra. Henry, estás viviendo en lo que alguna vez fue México. Yo sé eso, muy bien, claramente. Y Panamá es una isla ya, la isla esta que queda cerca de Nicaragua, porque creo que Panamá iba hasta Nicaragua, toda esa costa. ¿Panamá llegaba hasta Nicaragua? Panamá. Realmente no iba a Panamá, esas son las islas de San Andrés y Providencia. Ajá, San Andrés. Esas islas, realmente yo he estudiado el tema y hay cédulas reales donde esas islas eran parte del territorio de la Nueva Granada. Lo que pasa es que Panamá, por ejemplo, para los que no saben, Panamá, digamos que le fue regalado, entre comillas, a la Nueva Granada. Cuando en 1820, los españoles abandonaron Panamá. Panamá nunca hubo ninguna confrontación, ni hubo guerras, ni independencia, ni nada, sino que sencillamente los españoles dejaron abandonado Panamá porque no les interesaba. El último virrey de la Nueva Granada estuvo en Panamá, que era... Fue para Perú. Montalvo, tal vez. Y los españoles se fueron. Entonces los dirigentes panameños o las personas, digamos, de la dirigencia panameña en su momento tenían una gran disyuntiva. Y solamente había dos: o unirse al Imperio Mexicano o unirse a la Nueva Granada. Y de los dos males escogieron el menos grave. Y entonces se pasaron a la Nueva Granada. Y por eso Panamá pasó, digamos, ese territorio pasó a ser parte del territorio de la Nueva Granada, con las consecuencias que en menos de 80 años, y a raíz de la famosa guerra de los 1000 días que tuvimos, oiga, ¿usted puede creer que entre 1820 y 1900 en Colombia hubo alrededor de 50 guerras civiles? Me parece del deporte nacional. Absurdo. Había que matar el tiempo. Y era golpe de Estado. Ya luego se vive. Era peleando entre dos bandos políticos, unos liberales, otros conservadores. En una parte lo llaman los colorados o los blancos, no sé, pero eran dos facciones políticas en Colombia. Los colores de la bandera de Panamá, los rojos y los azules. Finalmente la ideología es casi que la misma. Lo único es peleando por un liderazgo. 50 guerras civiles. Eso no tiene cabeza a nadie. Entonces, por eso los tributos en Colombia aumentaban de una forma exponencial, porque necesitaban dinero para poder patrocinar todas esas ¿Quién habla allí? Molina, que ha puesto ahí su caricatura. Creo. Molina está desvariando. Quería poner un tango, quizás.
Quedó congelado el hombre. 50 guerras civiles, eso es el récord, eso yo no lo sabía. Esto es increíble. Ya después de la 20 lo hacían por deporte, ¿no? Si no se peleaban ya se sentían mal, tenían que pelearse, ¿no? El uno y el Los otro. gobernadores, en realidad los gobernadores de Panamá en ese tiempo sí, era quítate tú para ponerme yo, y al ratito, a los 2 o 3 días ponían a otro y volvían y ponían a otro, y a los 5 días regresaba el otro, que era el primero, y sí, o sea, un montón de gobernadores que vieron en Panamá y todo era guerra. Eso fue una locura. Lo importante creo que al final de cuentas es que todos nuestros países han sobrevivido a pesar de sus políticos, ¿no? No, puedes imaginar. Con todo lo que se implica. Exacto. Manuel. ¿Cómo pueden ser los países Usted puso una carátula. Si no hubiera tanta corrupción y si no hubiera, si los dirigentes no pensaran en el bienestar del pueblo. Yo no soy ni comunista, ni de derecha, ni nada. Yo solamente tengo como cierto sentido común. Si eso se repartiera hacia el bienestar de la población, pues estaríamos en una situación totalmente Otro diferente. gallo cantaría. Por eso pienso yo que a nosotros nos descubrieron o nos conquistaron los equivocados, que aquí hubieran venido los ingleses o la cosa hubiera sido totalmente distinta. Pues, eso nosotros somos suizos. Por ejemplo. Edward, creo que tenías un comentario, una pregunta. Manuel. Señor. En una de las portadas de los libros que puso como un pequeño recorte. Usted dijo que eso qué era, ese recorte. Los restos del pasaporte de Gardel. Alguien puso en el chat la parte quemada y dice en la parte de atrás que nació en Tacuarembó, ¿no? En Uruguay. Tacuarembó, gracias. Yo no sé, yo solamente he visto esta parte, pero sí, habría que investigar un poco más acerca del origen, pero ahí pues pelean entre uruguayos y argentinos y los franceses, ¿no? Que dicen que Pisco venía de Francia. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Hola. Me pareció curioso que en alguna parte de tu exposición tú mostraste que la SACO se trataba de defender diciendo que la Escarta había pasado un área de restricción, en donde en unas fotos ahí habían unas ciertas cantidades de cosas digamos, del accidente siniestrado que traspasaban un área. Entonces uno se pregunta, bueno, quizás por el año, ¿acaso las zonas siniestradas generalmente cuando entran en una situación de peritaje, tú las tienes que cercar? Entonces ahí se generan, en el fondo la dejas inmóvil para que efectivamente puedas tú analizarla como un elemento de prueba. Porque me pareció escucharte que alguien como que la intentó mover. Entonces, eso es súper curioso porque en el fondo Juan Claudio, estás en mute. No sé qué pasó. No sé dónde, no sé hasta, perdón, disculpen. No sé no sé hasta dónde llegué. Pero no sé si me entendiste. O sea, en el fondo, cuando hay un área siniestrada, tú la tienes que cercar. No sé si el informe dice algo acerca de eso. No, realmente por eso hay fotografías del día del accidente donde se veía dónde habían quedado los restos y al día siguiente donde parte de los restos que habían sobrepasado esa o sea, alguien alteró la evidencia. Sí, en la noche alguien los movió a propósito. Curioso. En esa época, estamos hablando de 1935, sí, claro. y no había los temas ahora de policía y de limitar el área y que nadie se moviera. Y alguien seguramente en la madrugada, pues porque los movió porque el registro fotográfico está claro. Entonces ese fue uno de los argumentos de la SACO para decir que el avión de Escacta había sobrepasado esa zona de seguridad y que estaba, digamos, dentro de la pista, dentro del margen de la pista, y que por eso había sido una de las causas del accidente, por culpa de la Escacta. Pero estaba el registro anterior donde se veía que estaba perfectamente limpia. Y ahí es posible que inclusive el avión hubiera estado más retirado, o estaba más retirado, sino que como consecuencia del choque entre ambos tan fuerte,
pues los restos dieron vuelta y quedaron esparcidos en esa área y se acercaron mucho más al límite de la pista. Claro, porque incluso cuando se ven las fotos que muestra estaba lleno de gente, o sea, cualquiera podía llegar y entrar y llevarse un pedazo del avión si quisiera. O sea, cero protocolo, cuidado de... Sí, los aeropuertos estaban libres, no había mallas, no había los controles que hay ahora, ¿no? Eso sí, claro. Era otra época diferente. Bueno. Mauricio. Gracias, Manuel. Perfecto. Manuel, primero felicidades, muy interesante. Una pregunta con relación a Saco. ¿Qué pasó con Saco después? Supongo que fue liquidada la línea, pero ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasó con ellos? No, Saco siguió subsistiendo. Lógicamente le quedaba otro avión de esos trimotores. Perdió mucha importancia porque pues, su principal mentor y accionista principal pues, había muerto, pero la compañía siguió funcionando a un bajo nivel. Tanto es así que en 1940, o un poquito antes de la disolución de SCACTA, el gobierno la fusionó con la SCACTA, Saco y SCACTA, y de ahí salió Avianca, de esa fusión de esas dos compañías. Entonces, y ahí es donde viene la teoría de que Pan American era también accionista de Saco, porque el 75 o el 80% de las acciones de la SCACTA para 1940, que fue cuando la volvieron a Avianca, pertenecían a Pan American. Entonces, al gobierno colombiano, pues, le convenía, digamos, fusionar las dos empresas y crear solamente una empresa fuerte. Gracias. Otra pregunta rápida. Viendo que ambos aviones llevaban correspondencia, ¿existe algo de accidentado o se quemó todo? No quedó nada. No quedó nada. Ahí no quedó nada. De esa guía de correos que se salvó porque estaba dentro de los registros digamos, del aeropuerto o de la SCACTA en tierra, en sus cosas, pues habla de que llevaba 25 kilos de correspondencia. De eso no quedó absolutamente nada. Usted vio las fotografías de eso y el impacto fue muy grande y dos aviones con gasolina de avión no quedaba nada. Entonces los cadáveres como quedaron, completamente carbonizados. ¿Alguna pregunta adicional para Manuel? Manuel, una pregunta. Señor. De las hipótesis de dónde nació Gardel, ¿cuál es la más comprobable? Yo no tengo ni idea. Yo no he investigado ese tema, pero no sé, yo supongo que puede tener más fuerza la de que fuera uruguayo. Y después él pasó a hacer su carrera artística a la Argentina, a Buenos Aires. Esa es como la que yo considero, pero no puedo probarlo ni tengo mayores, digamos, fuentes para decir eso, pero aparentemente fue así, ¿no? Su familia vino de Francia, se estableció en Uruguay y él desarrolló su carrera artística en Buenos Aires. Según los franceses, dice que la hipótesis uruguaya es falsa porque dice que Gardel, para no combatir para los franceses en la Primera Guerra Mundial y no hacer el servicio militar, falsificó su DNI ahí ¿cómo se llama? En Uruguay, su cédula y pasaporte. O sea que contienen datos falsos que los falsificó para no hacer el servicio militar para Francia y no combatir en la Primera Guerra Mundial. Sí, pero lo curioso es que si usted oye cantar a Carlos Gardel, de todo menos tiene que de acento francés, ¿no? Es muy de esa parte del continente. Y los uruguayos y los argentinos pues hablan muy parecido y mucho más, no sé, yo no conozco mucho Argentina, pero los porteños tienen un acento más fuerte que los otros, por ejemplo. Y ese de francés no tiene nada. Cuando uno
nace en un país y habla un idioma, cuando va a pasar a hablar otro, sobre todo el francés, le queda su acento, de alguna manera. Y este señor, de todo menos, tenía acento de francés. ¿Y él hablaba francés o no? No sé. No se sabe. No, yo no sé. Realmente no sé. Como les digo, hay una fundación en Buenos Aires y allá tienen muchísimas cosas de Gardel. Entonces, de pronto allá puede ir a uno a investigar mucho más. Pero siempre ha sido una gran polémica cuál era su Claro, sí, sí, sí. Y quiero agregar ahí que en Tacuarembó en el 42, y él se crió prácticamente hasta los 14, 16 años en Tacuarembó, y él siempre supo, ¿no?, de que Gardel era de ahí, que hablaba de que Gardel era de ahí, y todas las personas lo conocían ahí, y que su mamá lo conocía de que fue el pequeñito que llegó allí, y siempre mi papá me contaba eso, ¿no? Pero, como te digo, mi papá nació en el 42 en Tacuarembó, así que él sabía más que porque era casi de esa época, era unos años después, prácticamente, se murió en el 30 y tanto, o sea, mucha gente tuvo que acordarse, porque creo yo, y Walter me lo va a dejar saber, es que en ese tiempo ir a Tacuarembó no era fácil, y salir y entrar tampoco, era muy difícil, se iba por tren, creo. Y recuerda que la gente no se trasladaba mucho hacia Montevideo y se quedaban, y eran personas que vivían de años y años y años, y ahí todos se conocían, eran pueblos chicos. No sé si Walter puede decir algo ahí adicional, pero eso era lo que me contó una vez mi viejo. El argumento más grande que existe o que hay o que se pone sobre la mesa es un acta de nacimiento de Gardel donde dice que nació en Tacuarembó. Pero bueno, eso también es, hay historiadores que dicen que no es así. Y bueno, va a quedar siempre para la polémica, ¿no? Saber en dónde nació y en qué año incluso, porque tampoco se sabe la edad exacta que tenía cuando falleció, porque hay hay un debate también sobre el año de nacimiento. Exacto. Chao. Así que bueno, por eso que Gardel es rioplatense y listo, y ya está. Algunos dicen que nació en 1893, otros 1890. Claro, Igual, lo que dicen los franceses es que del tango. Que cuando viene de Francia, tenía 3 años. O sea, cuando emigra de Francia para Argentina o para Uruguay, tenía 3 años. Eso es lo que sostiene. Es que todo lo de Gardel es como al final una tragedia, como sus tangos. Por ejemplo, el traslado del cadáver desde Medellín a Buenos Aires fue toda una odisea. Se demoró, no sé si un par de años en Medellín, que estaba enterrado en un cementerio, el cementerio central en Medellín, y de ahí decidieron trasladar sus restos a Buenos Aires, pero los tenían que llevar de Medellín a Buenaventura, y en esa época los llevaban por tierra, y eso era una cosa terrible. Luego los pusieron en un barco que fuera a dar la vuelta por el sur para llevarlo a Buenos Aires, y esa fue también otra odisea. Casi que ese cadáver no llega a Buenos Aires, donde le hicieron pues las exequias finales. Entonces, todo alrededor de este señor fue una verdadera tragedia. Es que solamente su muerte es terrible. Todo eso adiciona a la mística de Gardel, ¿no? Claro, porque imagínate, después de cuántas décadas todavía estamos hablando de Gardel, y se va a seguir hablando de Gardel toda la vida. Es una institución. Correcto. Aparte nunca se le conoció realmente si tenía una novia o no tenía novia, o tenía muchas o no, si era homosexual, porque nadie sabe. Cuando yo ya tenía como 50 años, entonces todo es un misterio sobre él, ¿no? Entonces, sí, todo gris, no hay...
Hay muchas fotos de él con mujeres y todo, pero realmente, pues que sea mujer, Sí. ninguna dice que fue mujer de él, ¿no? Claro, se dice que le gustaban mucho las mujeres y los caballos, las carreras de caballos. En esa época la homosexualidad era una cosa absolutamente reprimida y cerrada y trancada, como decimos en Colombia. Ese closet le ponían cadenas y no lo abría nadie. Es que era muy difícil en esa época una persona declarar que era homosexual. Pues si en Inglaterra los castraban y a veces los ejecutaban por ser homosexuales, imagínense. Ahí se hubiera acabado su carrera instantáneamente en esa Claro. época. Bueno, la imagen que él proyectaba era todo lo contrario de eso, ¿no? Así que tenía que mantener esa línea sí o sí. Bueno, inicialmente el tango se bailaba entre hombres también cuando nació. Después se cambió, se bailaba con mujeres, pero inicialmente se bailaba entre hombres. Bueno, aprendieron que era más divertido, por eso hicieron el cambio. Sin duda. En fin. Pero lo que sí es cierto es que el baile del tango es fascinante. Yo no sé cómo hacen esos bailarines, pero realmente es muy artístico. Y los pasos, y la forma en que gira el hombre y la mujer, y es muy bonito. O sea, a mí me da envidia de la buena de las personas que bailan tango, porque me hubiera encantado poder bailar en esa forma. Pero es muy bonito y debe ser muy difícil realmente ser un buen bailarín de tango. La coordinación entre dos personas, ¿no? Porque es increíble. Sí. Estás a tiempo, Manuel, hay muchas academias. No, como dice por ahí, burro viejo no aprendí a hablar. Walter de repente ha pasado por una de esas academias, así que nos puede dar una demostración. No, yo tengo oído de artillero, entonces, llegado para la música. Henry, sí. Antes de que terminemos, me llegó correspondencia con los sellos de Aldo. Uy, a ver. Encontré cartas. Encontré la otra emisión conjunta colombo-chilena. No, chileno-hondureña. La carta, a ver si se ve. Transmisión bilateral. Dirigida al viejito. Multada. Multada y todo. Insectada. Exacto. Tiene un punto de más. Sí, no amarra, hay que limpiarla. Ok, esta es una. Vamos a ver. También hay correspondencia con revisación. Ahí está. La siguiente vez que presentes una colección en una exhibición, vamos a ver cómo te va, ¿eh? Censurada. Está escrito en Wingdings. En Wingdings. Si te va bien, te van a dar plata dorada. Y ahí está. Me inspiré en el picadillo que nos mostró Edward el otro día. El picadillo de Panamá. No, le van a dar una medalla que es muy interesante, que se llama bronce cabreado. Esa carta para descifradores. La dirección genial, casa con un Fiat Topolino. Ahí está. Bien pensado. Y espero que a Sebastián le guste Condorito, porque vamos a ver, ahí está. Y aquí hay variantes, aquí hay variedades, a ver si las encuentran. Opa. Pelotillé, güey, ¿no? Faltó ahí Don Chuma, Huevo Duro, toda esa gente. La corbata amarilla, perforada y no perforada. Uno, el de la izquierda es corbata verde, no María, es una variedad. Aquí está estampilla. Es una posición imposible. Una muestra es una muestra, si alguien cortó el boletín, porque ahí está tachado el precio, ¿verdad? Y allá un Ted Best tenemos. Hay un Ted Badge y aquí hay uno donde le falta a él la flechita roja en la ahí está. Hay variedades también. Este grupo es terrible, hombre. Buenísimo. Sigan las emisiones, tan simpáticas. ¿Por qué Bueno. será que la
Mauricio siempre aprovecha que no está Aldo para presentar las cosas. Es que así tengo No visión importa, para la ves mañana por YouTube igual. Bueno, hablando de eso, el día de mañana, ahora voy a tener que